Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor, por las cosas que tú has permitido, por las victorias que tenemos en Cristo. Gracias, Dios. Padre, hoy queremos que tu palabra nos hable, Señor. Que tú, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrándonos, Dios. Que selles tú la palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dijimos la semana pasada, hablando de la vida de Elías, que después o cuando Dios responde milagrosamente a una oración, nuestra fe debe de fortalecerse, nuestra fe debe de hacerse más grande. Miren, a veces tenemos, escúchenme, véanme por favor, a veces tenemos más fe para otros, que Dios conteste a otras oraciones, que a nosotros mismos. ¿Cierto? Y eso está bien, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo mismo que Dios nos puede proveer $20, es el mismo Dios que nos puede conceder todo lo que necesitamos. El mismo Dios que nos puede sanar de calentura, nos puede sanar de cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad y otra? ¿Cuál es? Para Dios no hay. ¿Cuál es la necesidad más grande? Ninguna. Para Dios no hay. El asunto es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vemos el tamaño del problema y nosotros medimos el pecado. Este es pecadito, este es pecado, este es pecadote. Dios lo ve igual. Pecado, pecadito, pecadote, es pecado delante de Dios. Una enfermedad pequeñita, mediana, grande, Dios la ve como una enfermedad que necesita ser quitada. Entonces, cualquier situación en nuestras vidas, necesitamos dejárselas al Señor y no preocuparnos. Yo les confieso que a mí se me hace muy grande una cantidad de $7,000, pero para Dios no. Y ¿saben qué sucedería si yo no voy a Pakistán? ¿Qué sucedería? Sí, exacto. Pero ahora no es mi problema, ahora es el problema de Dios. ¿Me explico? Después de muchas victorias no debe existir duda del poder de Dios. Claro. Uh-huh. Sí. Así es, así es. Entonces, yo estoy convencido de que Dios va a proveer. Si no lo provee, es problema de Dios. Sí, exactamente. Yo quedo libre. No hay culpa, no hay presión, no hay nada. Amén. El asunto es que nosotros, después de muchas victorias, no debe existir duda del poder de Dios, pero nosotros somos olvidadizos por naturaleza. Dios hace algo, nos sana, nos provee, hace esto, hace el otro, hace algún milagro y de repente nos
otra vez se nos olvida que Dios es poderoso. Primero de Reyes, capítulo 19, empezando del verso 1. Dice: Ahab le contó a Jezabel, estamos hablando del rey Ahab, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Yo no sé por qué el rey fue y le dijo a su esposa. Ahora, aquí habemos dos hombres y podemos, déjenme decirles lo que sucede. Muchas veces, y bueno, ustedes nos van a entender porque ustedes son mujeres, pero muchas veces nosotros no queremos hablar de algo. Y ustedes, la primer pregunta que ustedes hacen es: ¿y qué pasó? Y nosotros no queremos hablar de eso. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No pasó nada. ¿Pero cómo no pasó nada? Si ya me dijeron. Quieren toda la novela completa. Exactamente. Y saben que ustedes tienen una memoria increíblemente larga y tan detallista, y nosotros así como, espérate, o sea, yo creo que Ahab le digo: mira, vino Elías y mató a los 800 profetas. ¿Y cómo sucedió? Bueno, resulta que pues los mató. Sí, pero ¿cómo los mató? Sí, entonces es increíble que nosotros cuando vemos esta historia, dice: Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Todo. ¿Qué es todo? Todo. O sea, no se había escrito Primero de Reyes 18, pero si se hubiera escrito, se lo lee. ¿Y cómo había matado a todos los profetas de Baal? Verso 2 dice: entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: ya llegó Keila. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. ¿Se acuerdan de te juro por Dios? ¿Ah? Hasta hacíamos esa. Así no, porque de aquí dicen que se colgaba el diablo. ¿Ah? Así no, así. Se tenía que jurar así. Y luego decíamos nosotros: mira, te lo juro por el osito Bimbo. Los que son de mi época, ustedes saben eso. Pero fíjense qué calzones de esta señora. O sea, ¿quién gobernaba? ¿Quién era el rey? Ajá, pero ¿quién gobernaba? Ella. Entonces nosotros no conocemos cuál es la intención o cuál fue la intención de Ahab al contarle a su esposa lo que había sucedido en el Monte Carmelo. Ella así era de... Ajá. Ahora, nosotros, miren hermanos, cada que sucede, ¿qué era lo que esperaba Elías cuando Dios contestó? ¿Qué era lo que Elías esperaba? Que la gente se volviera a Dios, ¿sí? Ahora, el rey Ahab estaba allí. Y miren, si ustedes y yo hubiéramos estado en ese momento allí, hubiéramos pensado: bueno, al rey se le va a conmover el corazón y se va a acercar a Dios, ¿no? Porque es lo que buscaba Elías. Pero siempre esperamos que la gente se acerque a Dios después de que se les ha demostrado el poder de Dios. Pero cuando la gente es necia, no importa todas las evidencias, no importa cuán grande es el poder de Dios. Es más, no importa si Dios resucita a un muerto, la gente necia siempre va a ser necia.
Versículo 3 dice, cuando Elías supo esto, que lo iban a matar, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Ahora, aquí, yo no sé de dónde apareció ese ayudante. Yo no sé, no sé, a lo mejor era Abdías, a lo mejor se le pegó, pero dice que lo dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Miren, el desierto simboliza la aparente ausencia de Dios. De esas veces que tú estás orando y no sientes la presencia de Dios. Es más, déjenme decir, ¿cuántos de ustedes sintieron la presencia de Dios hoy aquí en la iglesia? La neta. La neta. ¿Sí? Y a veces decimos, bueno, como la presencia de Dios no está, pues no, o sea, si yo no la siento, no está. Dios está en todas partes. Está, pero no se manifiesta siempre. Y déjame decirte por qué no se manifiesta a veces. Porque nosotros venimos en otro canal. ¿Por qué no lo siento? Pues porque estás en otro canal. Así de plano. Fíjense, allá cuando yo era un jovencito, estaba estudiando en la secundaria y un día a mí se me hizo tarde, no sé por qué, todos habían entrado al salón y yo me quedé afuera. Entonces, a la maestra de inglés, nosotros no teníamos que decirle, ¿me permite pasar? Teníamos que decírselo en inglés. ¿Cómo le hubieran dicho ustedes? ¿Sí? Entonces, abrí la puerta y may I come in? Todo el mundo se rió. Pero déjenme decirle, la que no se rió fue la maestra. Porque le caía gordo que nosotros viniéramos después. O sea, que entráramos tarde a la clase. Entonces, muchas veces, y si la maestra ya había explicado algo, uno llegaba, se sentaba y uno escuchaba la clase. ¿Y de qué se trató? ¿Quién sabe? Yo no entendí. Cuando explicaron las restas o las divisiones, yo no sé dónde andaba yo. Yo no sé, pero yo nunca las entendí. ¿Dónde andaban ustedes también? Digo, si ustedes son buenos en matemáticas, ustedes estuvieron ahí, pero yo no sé dónde andaba. ¿Eh? 4. Y pensándole. Pero a veces nosotros no sentimos la presencia de Dios, no la notamos. Y seguramente Elías estaba pensando, bueno, acaba de suceder un milagro, ¿por qué no se arrepienten? Pero dice la palabra que cuando Elías supo que lo andaban correteando, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Un día en el desierto. ¿Saben lo que es andar un día en el desierto? Sin comer, sin tomar agua, en medio de la soledad. Y hermanos, a veces nosotros oramos, no sentimos la presencia de Dios. Tenemos alguna necesidad, no sentimos la presencia de Dios. Tenemos una enfermedad, no sentimos la presencia de Dios. Y eso hace que se debilite nuestra fe. Eclesiastés 4, versículo 9 dice, la verdad más valen 2 que 1. ¿Dónde se quedó el ayudante? Se quedó en otra parte. Si el ayudante lo hubiera acompañado, hubiera sido otra cosa.
Déjenme adelantarles un poco. La palabra de Dios nos dice que después Eliseo se le pega empieza a seguir y empieza a servir a Elías. Y fíjense cuando Elías el Señor se lo lleva a su presencia, Eliseo agarra a un ayudante que se llama Giesi. Y Giesi caminó fielmente con Eliseo. Ahora, escuchen por favor. En la vida de Elías, por lo menos en la Biblia se registran 7 milagros en la vida de Elías. ¿Saben cuántos se registran en la vida de Eliseo? 14. La pregunta es, ¿por qué? Es cierto, él pidió una doble porción del Espíritu de Jehová. 7:14. El asunto es que Giesi también caminaba con él, con Eliseo. Entonces vemos la importancia de caminar con alguien más, alguien que nos ayude. Imagínate, sí, pero aún así caminaba con Elías. Sí, perdón, con Eliseo. El asunto, hermanos, bueno, seguimos aquí. Dice, la verdad, más valen 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. En la versión Reina Valera dice, porque la paga es doble. Versículo 10 dice, además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. ¿Saben por qué hay mucha gente que abandona la iglesia? Porque no tiene amigos dentro de la iglesia. Porque no hay verdaderos amigos. O sea, quizás sí tiene compañeros en la iglesia, pero hace rato estábamos platicando mi esposa y yo. Hace un tiempo que en la iglesia se dejaron de llamar hermanos. Ahora es doctor, licenciado. Sí, es cierto, o sea, es doctor, es licenciado. Pero antes nosotros nos referíamos como hermanos. Pero el asunto es que nosotros por muchos años nos tratábamos de hermano. Mira, viene el hermano. ¿Y cómo se llama el hermano? Pues sabe. El hermano se llama hermano. Y nosotros no sabíamos cómo se llamaba el hermano que conocimos hace 25 años. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nada más se trataban de hermanos. No había una relación realmente. Hermano, ¿sí? Dice, aquí dice, además si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. ¿Saben por qué? Porque está ahí. Dice, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. También si 2 se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Miren, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no sé si ustedes lo han notado. Cuando hay 2 personas durmiendo en una cama, aunque no se abracen, aunque no se toquen, nomás la pura cercanía del cuerpo genera calor. Nomás la pura cercanía del cuerpo. A veces te tengo que decirle, hasta para allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay calor. A veces tenemos tanto calor. Ay, vete para allá. ¿Sí? Sí. Ajá. Si en tiempo de calor ya no sabes así como que pártete en 2 y a ver si. Y luego dice, versículo 12, una sola persona puede ser vencida. Es cierto. Pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Entonces aquí Elías empieza a sentir la presión, no solamente del miedo, sino de la soledad.
Por eso es importante integrarse a la iglesia, no solamente asistir, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo llego a lo que, yo voy a lo que voy, llego al tiempo de la alabanza, llego al tiempo de la predicación y en cuanto cuando dicen amén, me salgo porque ya cumplí. No, eso no es cumplir, porque no hay relación con los hermanos. Y el problema es que hay gente que se aísla y ellos están convencidos cuando llega este tiempo que todos lo abandonaron. Hay personas que están convencidas de que la gente los abandonó cuando ellos mismos se retiraron. En la iglesia, déjenme decirles esto, en la iglesia hay suficiente amor. Hace muchos años, yo estaba en un grupo musical cristiano y uno de ellos empezó a quejarse. No, es que este grupo es un grupo unido. Dije, pues sí. Dice, no, unido de víboras. Dice, aquí no hay amor. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Sí hay amor, lo que pasa es que no te dejas amar. Y el hombre era un hombre mucho mayor que yo. Hay gente que se queja de, es que hay falta de amor. No, es que no se dejan amar esas personas. Y algunos solo buscan el apapacho en la iglesia, pero no buscan o no desean el compromiso del amor. Porque déjenme decirles, el amor incluye la corrección y a veces el castigo. Entonces, a las personas ya ni puedes decirle nada porque se van. O sea, quieren apapacho, está bien, gloria a Dios por eso. Pero si quieren amor, se van a tener que sujetar también al compromiso y también al apapacho, gloria a Dios por eso. Pero también si hacen algo malo, el castigo. ¿No es cierto? ¿Por qué castigabas a tus hijos? Pues porque me caían gordos. No, los castigas por amor, para que rectifiquen sus caminos. Dice en Juan capítulo 3:20, y esta es una de las razones más increíbles por las cuales la gente se va y se retira de nosotros. Dice, aborrecieron la luz del cielo y buscaron la oscuridad para esconder en ella sus maldades. Se mantuvieron lejos de la luz para evitar ser castigados al quedar sus pecados al descubierto. Por eso mucha gente no asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en su mugrero. Nadie puede obtener ayuda de manera eficaz si de vez en cuando asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han generado confianza. Miren, muchas veces nosotros hemos platicado con gente y a lo mejor ustedes han hecho esto. Al platicar, al iniciar una plática, ustedes están como pesando el asunto, un asunto. Y de repente llega un punto en que tú le dices, oye, ¿puedo ser sincero contigo? ¿Verdad? Y cuando tú dices eso, o cuando te dicen eso, luego te sueltan la verdad. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque nos aman o porque están interesados en nosotros. Cuando te dicen, déjame ser sincero contigo. Y la verdad siempre te va a ofender. La verdad siempre nos va a ofender. Nos va a doler, pero es algo que necesitamos. Dice el versículo 4 en 1 de Reyes 19:4, después Elías se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Aquí entre nos, ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios, cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, quítame la vida, Señor?
Hello. Ya me quiero morir. ¿Saben por qué? Porque llega un punto en que nosotros nos deprimimos. Gracias a Dios que no nos ha quitado la vida, ¿no? Gracias a Dios porque esas oraciones Dios las ha escuchado, pero no las ha contestado. Sí. Sí, sí. Sí. Hay dos cosas que son importantes, o tres cosas que son importantes. Número uno, cuando Dios te ordena hacer algo, lo haces en la fuerza de Dios, no en tu fuerza. O sea, Elías era un hombre que, conforme a qué, a nuestras propias pasiones. O sea, no era valiente. A nosotros no hay ninguna diferencia. ¿Cuál fue el asunto? Que fue ordenado por Dios. Hacer una cosa fue una orden de Dios. Yo les comentaba de mi amigo, él se llamaba Enrique, y Enrique se metía en medio de una peregrinación en Querétaro, que se llama la Procesión del Silencio, donde había gente que en esa procesión de Semana Santa ellos agarraban látigos con clavos en las puntas y se golpeaban las espaldas, iban caminando y se golpeaban las espaldas, crucifijos grandes, capuchas, era horrible, horrible. A mí me daba miedo, alguna vez lo vi, hermanos, está horrible eso. Pero este muchacho se metía y empezaba a repartir folletos entre la gente y yo le dije, ¿no te da miedo? Dice, si Dios te dijo que lo hicieras, no hay problema. Pero si Dios no te dice y te quieres arriesgar, entonces hay cosas que se hacen en Dios. Por el lado espiritual, y esta es la segunda cosa, por el lado espiritual, cuando nosotros tenemos una grande batalla y una grande victoria, viene no precisamente un desánimo, pero sí nos desinflamos. ¿Por qué? Porque es un cansancio espiritual. Por el lado físico, cuando tú te emocionas mucho, la adrenalina está fluyendo tanto. ¿Ustedes creen que había adrenalina en el cuerpo de Elías cuando estaba sucediendo lo de los profetas? Claro que sí, ¿no? Estaba fluyendo y luego termina. ¿Y qué sucede con la adrenalina? Cuando hay el bajón, empiezas a... Pero es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿no es cierto? Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Si nosotros nos damos cuenta de la condición espiritual que nosotros tenemos, es muy lógico lo que nos sucede. Hacemos cosas en Dios, glorificamos a Dios, Dios es glorificado y viene el desinfle. Miren, aún... Ajá. Sí, la creatina se le terminó. Miren, fíjense lo que sucede con alguien que tú y yo conocemos. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 32. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y él les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse ¿qué? Muy, pero muy triste. ¿Saben cómo se llama eso? Depresión. Muy, pero muy triste.
Y les dijo a los tres, estoy muy triste. Fíjese, Jesús confesó eso. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a Jesús? Ah, Jesús, ten fe, tú eres Jesús. ¿No? Les digo a los tres, estoy muy triste y siento que me voy a morir. En la versión Reina Valera dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y dice, quédense aquí y no se duerman. Miren, cuando Jesús cayó en la depresión, sus propios discípulos fueron incapaces de consolarlo. Miren, muchas veces nosotros no necesitamos palabras para ser consolados. Nosotros solamente necesitamos una persona allí que se calle, que no diga nada, que no diga, es que tú, a mí se me hace que estás en pecado. Porque los hay. Porque los hay. Entonces, alguien dijo, calladito te ves más bonito. Entonces, mejor estar allí. Un pastor dijo, miren, hay dos ceremonias donde la gente nunca te va a olvidar. La ceremonia de tu casamiento y un funeral. Dice, en la ceremonia, ¿te acuerdas de qué prediqué? ¿Se acuerdan de qué prediqué en la boda? ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas de qué prediqué? Ok, ¿se acuerdan que yo estaba allí? ¿Sí? En un funeral sucede exactamente lo mismo. No importa cuántas palabras de consuelo diga el pastor, se les va a olvidar. Lo único que van a recordar es que el pastor estaba allí. Y saben, nosotros tenemos que entender que muchas veces las palabras salen sobrando. Que lo más importante es estar allí. Nada más. Y alguien ha dicho, te agradezco que hayas estado aquí porque todos me abandonaron. Y uno dice, ¿pero qué dije? No dijiste nada. Solamente estabas ahí. Y era lo que yo necesitaba, que alguien estuviera allí. Ahora, Jesús, fíjense, les dice a sus discípulos, quédense aquí y no se duerman. ¿Y saben qué? Se durmieron. Se durmieron. Y Jesús llega, imagínate, él está tan angustiado, tan deprimido. Él quería que alguien estuviera orando por él y no, se durmieron. Ahora, tenemos que entender también, los discípulos estaban cansados, hacían largas jornadas caminando con Jesús, obviamente. Y también sabiendo que probablemente Jesús iba a morir, porque Jesús les estaba hablando de que Él se va a morir. Y en uno de los evangelios dice que los discípulos estaban tristes. Y obviamente la tristeza, cuando tú estás triste, ¿sabes qué sucede con tu cuerpo? ¿Algunos se han dado cuenta de esto? Cuando estás triste, ¿qué haces? No te has dado cuenta. Te duermes. Te duermes. ¿Por qué? Porque es algo natural. Se duerme uno. Las personas, y es algo que tenemos que entender, siempre nos van a decepcionar. Siempre. El cristiano más santo siempre te va a decepcionar. ¿Y sabes qué? Qué bueno, para que nosotros no pongamos nuestra confianza, nuestra esperanza en esa persona. Porque a veces nos falla alguien y, ya no quiero ir a la iglesia. La gente te va a decepcionar, pero Dios
Es el único. Miren, aunque Dios nos decepcionara, Señor, aquí estoy, no valgo nada. O sea, aquí estoy. ¿A dónde más voy a ir? Y es mejor entender esto, porque de otra forma vamos a terminar lastimados o abandonando el cristianismo. Aunque nos decepcionen, no por eso nos vamos a separar de los demás. Regresando a 1 de Reyes 19, versículo 5, dice: después se acostó debajo del arbusto y se quedó, ¿qué? ¿Por qué? Porque estaba deprimido, estaba triste. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Cuántos de ustedes que han estado tristes a veces ni hambre tienen? ¿Sí? No, es que no tengo hambre. Ándale, come. No tengo hambre. Tienes que comer. Dice que el ángel llegó y le dijo: levántate y come. Ya imagino a Elías: no tengo hambre. Que tragues. Dice: Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado, seguramente como a él le gustaba, y una jarra de agua, así que comió, bebió y se acostó de nuevo. ¡Qué espiritual! ¿Verdad? ¡Wow! ¿Qué hubieras hecho? Está un ángel delante de ti. O sea, ¿qué hubieras hecho? En serio. O sea, wow, o sea, lo primero es sorprenderme, ¿no? O sea, wow, ¿y tú qué onda? Sí. Y fíjense, hola, ¿qué onda? No, pues levántate y come. Ok, comió y luego dice, se durmió. Se volvió a acostar. Ahora, sí. Ahora, lo que yo creo de Elías es que él conocía a Dios. Y él sabía que un ángel, era un mensajero, punto. No para, otros lo hubieran adorado al ángel, ¿eh? Inmediatamente se paran y adoran al ángel. Elías no. Elías así como que, ok, qué bueno que viniste con comida, me la como. Y luego dice, así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Qué bendición. Ahora, Dios conoce tu condición espiritual. Dios conoce tu relación con Él. Por eso el ángel le proveyó lo que necesitaba, es decir, comida y descanso. Elías no necesitaba un sermón, no necesitaba un regaño, no necesitaba un apapacho. Lo único que él necesitaba era agua y comida, punto. Miren, cuando murió mi mamá, estábamos nosotros en Lindell y algunos hermanos americanos escucharon que mi mamá había muerto. Entonces de repente escuchamos el timbre de la puerta y nosotros salimos y de repente llegaron hermanos con guisados, ¿verdad? Con comida. Dije, caray, ¿qué? ¿O qué? Ay, sentimos mucho la pérdida de tu mamá. Ok, gracias. Y bueno, obviamente nosotros comimos. Yo no sé cuántas personas llegaron y nos trajeron comida, pero al parecer esa es una costumbre aquí en Estados Unidos. Ajá. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué creen que dan comida? Hello. Porque hay tristeza. Entonces, cuando comes, vuelves a la vida. Ajá. ¿Sí? Entonces, mira, cuando estés triste, come. De hecho, bueno, a los que les gusta el chocolate, a nosotros nos encanta el chocolate. Le dije a mi esposa hace unas 2 semanas, vamos a comprar una bolsita de chocolates
Y hay algunos que a nosotros no nos gustan demasiado dulces, pero nos gusta el chocolate. Entonces compramos de esas value, ¿cómo se llama? Great Value, que son las más baratas, más económicas, de chocolate semidulce, y está rico. Todavía tengo ahí, y de repente en las noches voy a dormir feliz. Cuando estamos deprimidos, el chocolate nos hace que nos proporciona alegría. Es una bendición. Entonces, ya hemos visto que el descanso también es un sinónimo de confianza. ¿Sabes qué, Señor? Era lo que le estoy diciendo. ¿Quién va a proveer para todos los viajes? Déjenme decirles, anoche, y yo creo que se los voy a poner un día de estos, me dieron una profecía hace unos años, bueno, el año pasado creo, el año antepasado, de que una de las naciones, y yo no me acordaba de eso, que necesito ir a Francia. Dice, cuando estés ahí en Francia vas a entender muchas cosas de tu ministerio. En el espejo yo puse Indonesia, Turquía, Egipto, Pakistán, ¿qué más? China, pero no puse Francia, porque yo no me acordaba. Y cuando Dios dice algo, tenemos que anotarlo. Entonces, estaba viendo esto y a mí me conviene saber qué es lo que Dios está hablando para mi vida. Y les digo esto, hermanos, porque yo tengo que aprender a descansar, porque descansar es un sinónimo de confianza. Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Escúchame bien, hay cosas que tú y yo, cuando Dios nos dice algo, a veces tenemos que ponernos en acción. No siempre, pero a veces sí es nuestra, a veces tenemos trabajo que hacer. Pero en este caso, ese es un negocio de Dios y solamente Dios va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Estoy haciendo algunas conexiones, gracias a Dios. Dios me ha permitido conocer personas, pero yo voy a hacer lo humanamente posible y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Amén. Entonces, el descanso es un sinónimo de confianza y a veces la depresión aparece después de una grande victoria. Por la falta de alimento, por la falta de descanso o por la soledad. Entonces nosotros tenemos que aprender en qué parte, si estoy deprimido, si estoy triste. Hay mucha gente que no entiende cuándo está cayendo en depresión. Y tenemos nosotros que saber cuál es nuestro estado de ánimo. ¿Sí? ¿Por qué tienes sueño? ¿Por qué amaneces bien cansado? Bien cansada. ¿Por qué estás tan enfermo, tan enferma? ¿Por qué? Tenemos que entender muchas cosas, conocer nuestro cuerpo, conocer lo que está sucediendo en nuestra mente. Dice la palabra de Dios, Dios hablando, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y porque es fácil deprimirse en la soledad. Es muy fácil deprimirse. Y Elías caminó solo al inicio de su ministerio. Si se fijan, él empezó a caminar solo al inicio de su ministerio. Y luego vemos este ayudante. Aquí no se nos dice cómo se llamaba. Yo creo que era Abdías. Después del encuentro, ¿se acuerdan? Tuvo un encuentro con Abdías, el hombre que había escondido a los 100 profetas, 50 en una cueva y 50 de otra, y le estuvo proveyendo. Yo creo que era Abdías, no nos dice la Biblia, pero después caminó con un hombre llamado Eliseo
que le sirvió hasta el final. Del liceo tenemos muchas cosas que aprender, hermanos, muchas cosas que aprender, pero eso es hasta la próxima. ¿Ok?